Bueno, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí pues prácticamente peleándome con el teléfono desde el cual hacemos siempre estos directos con el problema de si vertical o horizontal o de qué manera, ¿no? Pero en fin, eso es lo de menos. Aquí estamos, vamos a graduarlo un poquito mejor ahora. Y bueno, aquí estamos en este directo, hoy domingo 1 de junio, estrenando ya este mes y con alguna que otra cosita que contarte referente a esta semana que acaba de pasar y referente a próximas semanas. Ya tenemos aquí el calor, aquí cuando decimos calor es calor de verdad, no es calor para andarse con tonterías. Ahora mismo, para que te hagas una idea, son casi las 11 menos cuarto de la noche y así todos estamos aquí cerca de 30 grados. Estoy casi sudando un poquito mientras he estado preparando todo esto y demás. Me gusta verlo aquí en el ordenador por si hay algún comentario. Lo veo mejor aquí que ahí, en la pantalla, cuestión ya de la edad, de la vista. Y ya digo, estamos con una primera hora de calor de este principio de verano, donde hemos tenido en este fin de semana unas temperaturas bestiales. 40 y tantos grados al sol y 40 y tantos bien para arriba. A la sombra también esa sensación de bochorno. Y bueno, es el pan nuestro de cada día, es lo que tenemos aquí en esta época del año, en verano, ¿no? Comentaros que ya lo hicimos en el vídeo anterior, en el directo, creo que dije que íbamos a hacer una incubación de huevos de pavo, porque un amigo pues nos dijo que un vecino le había llevado unos huevos de pavo para consumo, pero que eran fértiles porque tenía machos y como eran frescos, pues me preguntó si tenía la incubadora vacía, le dije que sí, y el resto de la historia es que terminé poniendo la incubadora con 26, creo, 26 huevos de pavo que están en plena incubación. El vídeo que subimos aquí a nuestro canal principal fue enseñando este principio de incubación y contando, pues, en parte la historia de cómo han terminado los huevos aquí en nuestra incubadora, y ese fue el vídeo que subimos ayer aquí en nuestro canal, ¿no? Creo que puse de título Incubación de huevos de pavo o guajolote en incubadora casera. Después, hoy he tardado un poquito más en hacer el directo porque ahora mismo, hace media hora, poquito más, he grabado el vídeo del sábado que viene, si Dios quiere, donde le he hecho una ovoscopia a 12 huevos de los 26. He escogido una pequeña muestra, la que me ha parecido, y he cogido 12 huevos y he apagado aquí las luces, he cogido el teléfono de mi mujer, he cogido el mío y me he puesto a grabar. Le he hecho la ovoscopia a los 12 huevos y la verdad es que he salido bastante contento del resultado, de que los huevos tenían pises, de que los embriones se están formando y de que creo que ha quedado un vídeo bastante bonito, o por lo menos curioso. Lo editaré a lo largo de esta semana cuando tenga tiempo y bueno, por ahí poco a poco ya se van incorporando algunos compañeros. Saludos desde Honduras. ¿Se puede cesar una codorniz de 5 días de nacido? Pues sí, por las plumas de las alas, es por el método que yo más buenos resultados he tenido, porque no soy muy bueno sexando. Hay gente que le da la vuelta, les mira el culete y del tirón recién nacidos te dicen si es macho o hembra. Yo ahí no tengo ese don. Por las plumas de las alas sí acierto bastante, ¿no? En pollitos tan nuevos. Pues como os estaba diciendo, he hecho la ovoscopia, creo que ha quedado un vídeo interesante y será el vídeo que pongamos
el próximo sábado, si Dios quiere, ¿vale? Para nuestro canal secundario he comprado 2 incubadoras, 2 modelos diferentes que vamos a analizar a fondo y que vamos a ir compartiendo, ya digo, en nuestro canal secundario. Hace un tiempecito que lo tenía ahí parado y vamos a darle vidilla de nuevo otra vez porque hay muchos compañeros que no tienen conocimiento de electrónica, de electricidad o simplemente no son manitas y optan por comprarla, ¿no? Entonces, pues no es que nosotros recomendemos ningún modelo en concreto, ya nos conocéis. Si os acabáis de incorporar, pues deciros que no recomendamos nada. Compramos las incubadoras de nuestro bolsillo y lo que hacemos es analizarlas a fondo, intentar conocer el material a fondo para que tengáis más datos a la hora de que os decidáis por comprar un modelo o otro modelo diferente, ¿no? Pero nunca somos de recomendar algo en concreto, ni termostatos, ni incubadoras, simplemente intentamos aportaros mucha información para que tengáis más datos a la hora de decidir. Yo creo que es importante que sin llegar a comprar una incubadora, pues nosotros grabemos una serie de vídeos y te digamos cómo van, qué componentes trae, su ubicación, mediciones de temperatura y humedad relativa. Vemos el termostato que trae y os decimos cómo se maneja por si tenéis que hacer modificaciones y si nos pilla bien de tiempo, incluso alguna que otra vez hemos hecho incubaciones de huevos de diferentes especies, ¿no? O sea que un montón de datos que tengáis ahí a vuestra disposición por si queréis compraros una incubadora. Y sigo buscando un congelador o un cacharro donde pueda hacer una incubadora grande porque os lo debo y porque sé que muchos los estáis esperando. Pero la verdad es que se me está resistiendo encontrar un congelador que no sea un armatoste, porque lo tengo que meter aquí en casa y que nos sirva para exprimirlo a tope y hacer una incubadora de bastante capacidad, haciéndole modificaciones y cometiendo errores queriendo para que podamos aprender sobre ciertos errores que sé que a muchos compañeros os pasan, ¿no? Porque como también tenemos la experiencia o la ventaja de que mantenemos contacto con muchos compañeros y sabemos cuáles son los problemas en los que más coincidís, pues teniendo esa ventajita podemos fallar a propósito para enmendar esos problemas completamente, si no en directo, por lo menos en un vídeo donde podamos poner todos los vídeos correspondientes a esa incubadora, ¿no? Mucha información, toda en el mismo sitio para que no tengáis ningún problema a la hora de encontrar los vídeos que van seguidos, a la hora de que os perdáis en cualquier momento, en fin, para ponerlo lo más fácil posible, que es de lo que se trata, ¿no? Seguimos saludando por ahí a compañeros. Buenas tardes, los sigo desde México. ¿Podría compartir algún manual para realizar la incubadora desde cero? Pues decirle a este compañero, a Edgar, que todas las incubadoras que hemos hecho las hemos compartido. Mirad, si miráis en nuestro canal secundario, hay, hay una lista de reproducción que pone cómo hacer una buena incubadora casera. Y ahí están todas las incubadoras que hemos hecho en nuestro canal paso a paso. Y además, en un solo vídeo cada una de ellas. No sabemos cómo acertar. Hay vídeos que duran 3 horas, pero es que ahí está de principio a final cómo se hace ese modelo de incubadora. Y así hay hasta 8 o 9 incubadoras explicadas en un solo vídeo paso a paso. Pero también en la parte de abajo, en la descripción del vídeo, ahí están todas las incubadoras, los enlaces uno a uno que picando os lleva a los diferentes modelos de incubadoras que hemos hecho. Por eso es que no sabemos cómo ponerlo más fácil para que tengáis acceso a las incubadoras que hemos hecho. Pero es que de eso trata nuestro canal, ¿vale? Maturín Avícola dice, gracias a usted tengo mi incubación automática con volteo.
desde Venezuela. Como siempre, gracias a vosotros por seguirnos y confiar en nuestras experiencias, en lo que contamos, ¿no? Pues me enrollo. Cogiendo hilo de nuevo de lo que estaba diciendo, pues hace poco estábamos haciendo la ovoscopia a 12 huevos de pavo de los 26 y hemos salido contentos porque hemos visto imágenes muy bonitas. Después lo he mirado en el vídeo y se ve bastante bien, porque no es lo mismo verlo aquí cuando lo estoy haciendo que verlo en el vídeo. Por desgracia, no se ve igual. Tampoco estoy grabando con el móvil y todo lo hago con el teléfono, ¿no? Lo suyo sería comprar una cámara buena, cara, y que se viera todo con mucha más calidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que apostamos más por la información que compartimos de momento que por la calidad, a ver si las cosas se ponen más adelante de cara y podemos grabar vídeos con más calidad, ¿no? Pues en esa ovoscopia que hemos hecho hemos salido contentos porque, fijaros, estos dos huevos pues han salido claros, se veían perfectamente que estos huevos de pavo estaban hueros, que no hay nada de formación, y ahora bueno, son para tirarlos sabiendo que están hueros, no los voy a meter dentro porque corremos un riesgo innecesario. Imagínate que se rompe o que supuran, el pestazo que huele la incubadora y el perjuicio para los huevos que quedan dentro, ¿no? Pues de esos 12, ¿vale? Os voy a adelantar los resultados, porque no me importa, ¿no? Ya lo veréis en el vídeo si tenéis ganas más adelante. Pues esos dos estaban buenos, los he sacado. Dos estaba en duda, pero yo creo que se paró la formación en determinado momento y ante la duda los meto, porque no me quiero arriesgar. Y los otros 8 hemos sacado unas imágenes preciosas. Se ven el embrión moviéndose de lado a lado, de esquina a esquina, y bueno, impresionante cómo se ven las ovoscopias. Fijaros lo que os digo muchas veces, esto no lo hacemos por dinero ni mucho menos, ¿no? ¿Que cae algo? Pues evidentemente bienvenido sea, ¿no? Pero os estoy adelantando el resultado de la ovoscopia del tirón hoy, en vez de mantener la incertidumbre o ahí la inquietud de cuando subamos el vídeo y deciros, si veis el vídeo os vais a sorprender y poner estas coletillas que otras personas ponen, con todo su derecho, ¿no? Tampoco es nada malo, pero que aquí os digo en este directo el resultado de la ovoscopia y sin problema. Será en el vídeo de la semana que viene, pero claro, como os digo, verlo yo creo que merece la pena porque también vamos comentando cositas a medida que vamos haciendo la ovoscopia para que no sea simplemente un huevo delante de la luz, ¿no? Que también eso pues resulta cansino, ¿no? Por ahí hay más compañeros que se van incorporando. Mario García, desde la República Dominicana, que si he hecho una incubadora con dimmer, dice que elimina el termostato. José Demetrio, saludo desde Saltillo, México. Bueno, gracias, como digo siempre, a todos vosotros por acompañarnos y por estar ahí en los diferentes directos que hacemos los domingos. Si no hay nada raro, los domingos sobre las 10:30, 11 menos cuarto, pues hacemos estos directos, cada vez un poquito más tarde, porque con esto del verano, pues aquí es que ya son cerca de las 10 y casi es de día. Y a medida que nos metamos ya más de lleno en el mes de junio, julio, totalmente de día, ¿no? Pues eso, que lo que tenemos pendiente, la incubación, por supuesto compartiremos los resultados con todos vosotros, sean buenos o sean malos, lo estamos pasando regular con la temperatura porque hace mucha calor. Yo tenía pensado ya no hacer ninguna incubación, dejar la incubadora parada, pero ha salido esto. Aquí tenemos alrededor de los 30 grados a mediodía. Tenemos margen para seguir incubando porque el problema sería que tuviéramos la incubadora en un sitio donde hubiera más de 38 grados. ¿Qué pasa con esto? Pues que si tenemos el termostato que corte a 38 y en el lugar donde la tienes ya hay más de 38,
pues el termostato no actuaría y el calor de más que generara dentro de la incubadora, pues sería una temperatura fuera de control. Y si hace mucho más ahí dentro de, como yo la tengo en el congelador de un frigorífico, pues entonces se puede disparar aún más y bueno no es, ¿vale? La humedad relativa, pues no estoy teniendo problemas para controlarla, aunque ahora con tanta calor, evidentemente la humedad relativa ambiente ha bajado. Ahora mismo tenemos 28 grados y medio y tenemos un 56% de humedad relativa, pero es que este mediodía, con la calor que hacía aquí en la calle, una barbaridad, hemos tenido en torno a 36-37% de humedad relativa. Ya la humedad relativa va cambiando porque por las noches baja la temperatura y por a mediodía, bueno, se dispara. Aquí es una barbaridad. Por deciros algo, el viernes cogí el coche a mediodía para ir a trabajar, que tenía turno de tarde, y me marcaba el coche, eso sí, al sol, 48 grados nada más y nada menos. Abrí las dos puertas, dejé que se escapara un poco el calor y cuando ya mientras me puse el cinturón, arranqué el coche y demás, cuando tocabas el volante quemaba que prácticamente no se podía tocar. Tuve que pasarle la mano así rápidamente un poquito para que bajara un poquito la temperatura para poder arrancar y conducir. 48 grados al sol. Eso deja una muestra de la barbaridad y estamos empezando aquí el verano ya prácticamente, ¿no? Pues por ahí más compañeros que se van incorporando, Daniel, Matías. ¿En verano es recomendable usar la incubadora? Pues es lo que estoy diciendo, Matías. Tiene algunos inconvenientes, pero también tiene ventajas. Inconvenientes, lo que estoy hablando de que si la temperatura donde tú tienes la incubadora pasa de 38, ese calor ya además no lo controlamos y puede hacer estragos en la incubación de los huevos que sean, ¿no? Pero tiene una ventaja y es que la incubadora consume menos electricidad, porque ya la temperatura ambiente de por sí es alta y en cuando encienda la fuente de calor rápidamente va a llegar a la máxima y después para bajar va a tardar mucho tiempo en bajar otra vez hasta la mínima. Y la ventaja principal que yo creo que tiene es que después para criar los pollitos todos son ventajas, sobre todo en ahorro de la luz de la bombilla de calor o de la resistencia o fuente que le tengamos puesta a los pollitos. Solo hay que tener una precaución en la noche porque te pueda venir una noche fresca que de vez en cuando aparece de repente y te puede hacer estrago en los pollitos. No podemos correr ese riesgo. Pero durante el día, con lo que os estoy contando aquí ya me diréis, si estamos en 40 grados, pues prácticamente los pollitos van a estar perfectamente. Nosotros cuando teníamos mucha cantidad de codornices, pues las tiradas grandes de cría de pollitos para venderlos o para renovar las ponedoras y demás, las hacíamos un poquito antes de este tiempo. ¿Por qué? Porque la codorniz, las 2 primeras semanas es cuando se producen más bajas, sin motivo aparente, parece que están bien y van cayendo, cada vez que miras la criadora hay pollitos muertos. Y se producen porque son muy sensibles al frío. Entonces, si ya partimos de que tenemos estas altas temperaturas, nosotros poníamos la bombilla, la fuente de calor, un poquito más alta para que quedara bastante retirada del suelo y ellos regulaban si querían más temperatura o menos. Pero aunque se retiraran en la criadora, que era bastante grande, aunque se retiraran, como ya la temperatura ambiente es alta, pues no pasaban frío en ningún momento, porque ya la temperatura ambiente de por sí era muy alta. En invierno es diferente, porque en invierno, en cuanto no se anden listos y estén más tiempo retirados y demás, cogen frío y son pollitos nuevos que están empezando a vivir, que están aprendiéndolo prácticamente todo. Y aunque no sean torpes, como cometan ese pequeño error, se van. La codorniz se va. Pues nada,
Saludos a todos los que habéis estado con nosotros en este directo. Saludos igualmente desde aquí, desde mi pueblo, desde Marchena, a los que habéis visto el vídeo y habéis aguantado todo esto que os he soltado ya después de haberlo hecho en directo. Y nada, como siempre, dando las gracias por estar ahí, que los domingos, a no ser que pase algo, tiene que ser bastante gordo, que nos pille por sorpresa, se acaba de apagar luz, pues como no sea que nos pille de sorpresa, bueno, terminamos así. Estamos aquí todos los domingos a partir de las 10:30, 11 y os esperamos en la próxima cita. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos y buena semana.